Hola, buenos días para todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra unidad de estrategia familiar de PricewaterhouseCoopers y el grupo Amicorp, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestro sexto webinar enfocado a las empresas de familia. Queremos agradecerles a todos nuestros participantes que nos acompañan en esta sesión y también a todos los que nos han acompañado en semanas anteriores. Recuerden que estaremos trabajando en alianza con Amicorp con el fin de contribuir al acompañamiento de las empresas en familia en Colombia. Es por esta razón que ellos nos estarán acompañando semana a semana en nuestros webinars de la estrategia familiar. El día de hoy tenemos programado hablar sobre el impacto de la transformación digital en empresas familiares y hemos enfocado este conversatorio principalmente en responder esta pregunta. ¿Está tu empresa preparada para afrontar los retos y desafíos de la transformación digital? Asimismo, lo conduciremos también a responder otros interrogantes referentes a los conceptos de transformación digital, el agilismo, la innovación, la automatización, entre otros temas. Quiero presentarles a las personas que liderarán este conversatorio. Él es Wilson Herrera, socio de la Unidad de Estrategia Familiar en PwC Colombia. Él será hoy nuestro moderador, ustedes ya lo conocen, él ha estado acompañándonos en esta serie de webinars y los ha estado liderando también. Por otro lado, tenemos a nuestros panelistas, ellos son Jorge Mario Áñez, socio líder de consultoría de negocios en PwC Colombia, y por otro lado, Daniel Andaluce, Managing Director en Amicorp de Estados Unidos. Así que, sin más preámbulos, podemos dar inicio a la sesión. Te doy la palabra a Wilson, bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Buenos días a todos. Sea lo primero agradecer a Jorge y a Daniel su disposición a participar hoy en este panel y, por supuesto, a todos ustedes los asistentes su presencia en este webinar organizado por la Unidad de Estrategia Familiar de PwC y por Amicorp. Ya entrando en materia, yo quisiera comenzar hablando del concepto de transformación digital y cómo impacta la transformación digital en las organizaciones de familia. A estos efectos, voy a traer a colación algunos datos de nuestro último estudio. Daniela, ¿puedes por favor pasar a la siguiente? Eso, gracias. Yo quisiera traer a colación algunos datos de nuestro último estudio global sobre empresas de familia, que como muchos de los asistentes saben, es un estudio que realiza PwC cada 2 años a nivel mundial, en el que consultamos a empresarios de familia y líderes de empresas familiares sobre su visión acerca de la empresa, sus preocupaciones, sus retos y las perspectivas del negocio. El último estudio en el que me estoy apoyando contó con la participación de más de 2.900 empresas de familia en el mundo, más de 50 de ellas colombianas, y por eso creo que es un buen punto de partida para nuestra conversación el día de hoy. En particular, yo quisiera destacar pues, que la gran mayoría de las empresas de familia consultadas reconocieron que la adaptación a la transformación digital es un desafío general, es un desafío relevante en estos tiempos que debe ser asumido plenamente por las empresas de familia. Tanto así que el 68% nos dijo que en los próximos años hará un esfuerzo significativo para dar un salto en materia de capacidades digitales al interior de la empresa. No obstante, cuando les preguntamos a los empresarios de familia si consideraban que la adaptación a las necesidades digitales de los nuevos tiempos modificará significativamente su modelo de negocio, solo el 12% de los empresarios consultados estuvo de acuerdo con que esa adaptación a las novedades, a la transformación digital, implicaría una modificación relevante en el modelo de negocio. Entonces, a partir de este tipo de contradicciones, a nosotros nos surge el interrogante de si realmente los empresarios de familia saben qué implica la transformación digital y tienen conciencia de cuáles son los impactos que esta transformación digital puede tener en sus negocios. Por eso quisiera empezar preguntándole a Jorge, Jorge, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo interpretas este tipo de situaciones? ¿Cómo interpretas este tipo de respuestas? Buenos días, Wilson. Claro que sí. Lo primero que quisiera traer a colación es qué significa transformación digital, porque este término se ha utilizado ya también como muletilla en muchos aspectos para determinar que es en todos los cambios, innovaciones
le meten tecnología, digital, procesos, están las tecnologías emergentes. Tenemos unos estudios que hablan de más de 60 tipos de tecnologías emergentes. Y entonces, pues ahí nos empezamos a perder un poco en qué significa realmente una transformación digital aterrizada a una estrategia de una organización. También quisiera ponerlo como punto de partida, de acuerdo a nuestra experiencia, que la transformación digital no es con base solamente en la tecnología. No significa que la transformación digital es tecnología específicamente, más bien para ponerlo en estos términos. Es un error pensar que la transformación digital lo único que trae esto sea a través de la tecnología. ¿Por qué? Por un fundamento básico. La tecnología hoy en día cambia tan rápido que si yo sustento o argumento mi estrategia en una tecnología que base hoy, y lo doy como ejemplo de lo que pasa en el ámbito de la telefonía celular. Ustedes ven cuánto se demora Apple o cualquiera de las grandes, Samsung o Huawei hoy en día, desarrollando sus productos para sacar el celular, que hoy en día son más cámaras fotográficas, pero sacan el celular con 4 cámaras, ¿cierto? En menos de nada ya tenemos al otro que está diseñando la que tiene 5 cámaras. La tecnología va muy rápido y si yo defino mi estrategia con ese nivel de avance en la tecnología que hay hoy en día, pues me voy a quedar muy rápido sin el track, sin la posibilidad de desarrollarlo de una manera práctica. Lo otro, en tercer concepto, es que la transformación digital traída aquí es mucho más que hacer cambios en procesos, que es hacer los cambios en procesos, es hacer los cambios en la experiencia, es tener a los individuos, a los funcionarios, a las personas, talentos dentro de la organización para que también empiecen a funcionar de una manera que tenga una adherencia, porque al final todo esto está corroborado con y soportado con una plataforma tecnológica. Y es ahí donde la tecnología apenas empieza a entrar. Lo que se tiene que revisar aquí y la transformación digital, lo que nosotros estamos guiando a las organizaciones, es que no la piensen como solo tecnología, sino que inclusive piensen en un modelo más de estrategia de cambio de negocio. Hacia dónde va esto es qué tanto la transformación digital me está haciendo una transformación de negocio. Y de ahí ya vamos desprendiendo a ver cada uno de estos componentes. Puedo citar un ejemplo rápido como lo que ha pasado con las patinetas de Green, ¿cierto? O sea, las patinetas existían, el medio existía, la forma de manejarlas existían, pero si no hubiese habido en principio el medio, uno, que fue a través de un aplicativo que se apalancaron en Rappi para poder tener, entonces ya tienen unos usuarios, tenían un logueo, tenían un password, tenían una forma segura de administrar su información y con una georreferenciación, con una funcionalidad que le permitía tomar las patinetas, pero no, eso era una parte tecnológica, lo importante era que la gente cuando las viera en las aceras o en las calles, las tomara, que rompiera el mito de sacar el celular en la calle, tomar una fotografía del código de barras y poderlo utilizar. Todo esto se convirtió en ¿qué? En que finalmente se representa en que todo esto lo cual estuve preparando como estrategia de procesos, gente y tecnología, a la final es la conducta del ser humano la que permite que esto habilite o no habilite. Si la gente no hubiera sentido inclusive seguridad para poderse montar en este tipo de dispositivos, pues no hubiera tenido ningún éxito. Y así tenemos pues diferentes ejemplos. Entonces, en términos generales, como punto de partida acá, lo que pongo es que lo principal es, la tecnología es un soporte, por supuesto, pero no es el punto esencial sobre el cual se debe desarrollar solamente la estrategia de transformación digital. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Daniel, tú tienes una importante experiencia en la implementación de procesos de digitalización, de agilismo en grandes empresas, especialmente desde la perspectiva financiera y administrativa. Supongo que tendrás mucho que decirnos respecto del concepto de transformación digital. Pues sí, gracias, Wilson. Pues yo en mi vida previa, antes de Amicorp, era el jefe de impuestos de una compañía de robótica, de software robótico, que no sé
que no se confunda con la fabricación de robots físicos, el típico robot físico que vemos en las películas, ¿no? o en las industrias de manufactura. Es un software robótico. Un software robótico que después hablaré de eso porque es una de las grandes tecnologías que están cambiando el mundo y están cambiando la sociedad y cómo trabajamos. Un software que básicamente lo que hace es hacer o sustituir lo que hace una persona detrás de un ordenador que sea repetitivo, que no tenga valor añadido. En vez de la persona, en vez del empleado, lo hace el software. Entonces, esa es mi experiencia previa y además, después hablaré del software robótico, de la robotización y de la automatización, pero ahora lo que quiero hablar es de mi experiencia en esa empresa, esa doble experiencia, como una compañía que de verdad dio un salto en automatización internamente. Es decir, a veces en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Una compañía que estaba, que era líder en fabricación de robots, pero que internamente había muchos procesos manuales. Entonces, cuando Jorge Mario estaba hablando de qué es esencial en la transformación digital, quizás una de las cosas más esenciales es la transformación de la mentalidad, el implantar un digital mindset. Y en ese caso, en esa experiencia que yo quiero contar un poquito, éramos una compañía en la que no había una paradoja, pero una compañía líder en fabricación de robots, pero que no estaba realmente al mismo nivel en procesos internos en cuanto a la automatización de los procesos, la digitalización. Y ahí, pues, toda una compañía sufrió un gran cambio cuando vino un nuevo CFO que venía de HP, que era una gran líder y una campeona de la digitalización y automatización, y vino y cambió la mentalidad de toda la compañía. No solamente de los líderes, o sea que no es una cuestión de cambiar mentalidades a nivel de liderazgo, de dirección, es una cuestión de cambiar la mentalidad de todos y cada uno de los empleados, de establecer un digital mindset, donde cada empleado mira a su alrededor y dice, bueno, ¿qué podría estar automatizando? ¿Qué podríamos estar haciendo mejor? ¿Qué podríamos hacer de forma más ágil y sin errores? Y eso se consigue con una serie de medidas, ¿no? Obviamente, pues, de entrada, pues, haciendo que cada uno de los empleados en sus objetivos personales, pues tenga, además de los objetivos normales, tenga objetivos concretos de automatización, por ejemplo, y que su performance a final de año, pues, dependa de cumplir esos objetivos que se cumplan esos objetivos de automatización. Se consigue también, pues, creando un equipo, ¿no? Un COE, un Center of Excellence, quizás, pero al final es un equipo de automatización, cogiendo, ya sea utilizando recursos internos de asistentes o trayendo gente de fuera que vengan a no implementar o a cambiar las cosas directamente, sino a ayudar a que todos y cada uno de los empleados favorezcan y promuevan ese cambio de mentalidad y que apliquen. Es decir, vienen más como un equipo para ayudar, para dar soporte a los empleados en ese cambio de la estrategia, de la implementación de la digitalización, más que como unos técnicos que vienen de verdad a ejecutar el cambio. Y también se consigue buscando campeones en cada equipo en finanzas, en recursos humanos, en legal, buscar una persona que sea el campeón de ese equipo de la automatización, de la digitalización, de la implementación de nuevas tecnologías, que normalmente suele ser, bueno, la realidad es que suele ser más fácil con gente más joven, que están más habituados a la tecnología y suelen ser los mejores candidatos para ser esos champions de digitalización, de automatización, de uso de nuevas tecnologías. Y después, obviamente, claro, la necesidad de que el liderazgo de la compañía, pues, esté ayudando y esté favoreciendo y apruebe, tengas los buyers, ¿no? Para hacer esos cambios de esa transformación de la compañía. Yo creo que en ese caso la empresa familiar está incluso, porque en las grandes multinacionales, con muchos roles, con mucha gente, con muchos sombreros, con muchos puntos de control, de poder, a veces
es uno de los grandes problemas, hacer una realidad, un cambio, una transformación. Lo más difícil a veces es impulsarlo, es ejecutarlo. Mientras que en la empresa familiar a veces cuando hay más concentración del poder en determinadas personas, en un núcleo más limitado de personas, es más fácil tener ese comprador, ese buyer de qué es lo que tenemos que hacer y tener ese apoyo. Con lo cual yo creo que a veces transformar digitalmente una empresa familiar creo que a veces puede ser más fácil políticamente que hacerlo en una gran multinacional. Pero bueno, al final, pues quiero decir que la transformación digital casi se trata, lo primero de todo, una transformación en la forma de pensar. Clarísimo. Muchas gracias, Daniel. Yo quisiera que siguiéramos profundizando, especialmente en algunos de los conceptos que se han mencionado hasta aquí, y que nos detuviéramos por un momento en uno de ellos que está muy relacionado con la transformación digital, por supuesto, pero que en estos días en los que tanto se habla de la necesidad de reinventarse, etcétera, pues ha tomado un gran protagonismo, que es el concepto de innovación y lo que realmente implica innovar dentro del entorno de una empresa y en especial de una empresa de familia. Si me ayuda Juan con la siguiente diapositiva. Fíjense que la innovación fue uno de los temas que salió muchísimo en nuestro último estudio de empresas de familia. Entonces, nos llama la atención que el 80% de las empresas familiares consultadas en Colombia versus a un 68% a nivel global, consideró que la innovación era su principal desafío, incluso por encima de otros desafíos como el entorno económico, etcétera. Y reconocieron que uno de los principales retos era generar innovaciones que pudieran mejorar tanto su eficiencia productiva y que a la vez pudieran ser capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. De hecho, muy al hilo de algo que decía Daniel antes, la mayoría de las empresas consultadas coincidieron en el papel fundamental que representan las nuevas generaciones en los proyectos de innovación y de transformación digital, de adaptación a las nuevas necesidades y, por supuesto, de supervivencia de las empresas. Con una doble ventaja, obviamente, porque por un lado, cuando se involucran a las empresas, a las nuevas generaciones en este tipo de proyectos, se aprovechan las habilidades que tienen estas nuevas generaciones, pero al mismo tiempo se les vincula con la empresa pensando en fortalecer esos vínculos que faciliten la sucesión. Por eso, Jorge, a mí me parece importante que nos detengamos un momento a repensar este concepto de innovación y cómo puede impactar a las empresas de familia. ¿Tú qué opinas? Sí, perfecto. Esto cae muy a la medida de lo que estamos hablando, porque el concepto de innovación también viene de hace muchos años. Por supuesto, hago aquí la fe de estar conscientes que en estos momentos de crisis, en algunas charlas que hemos dado antes, también nos han dicho la predisposición que existe al término de reinventarse, porque se convirtió como en la palabra clave para administrar y para darnos fuerzas, pero también estamos cansados de escuchar que es la reinvención. Pero en muchas organizaciones es un proceso formal que es hacer la innovación. Y en esta innovación, por supuesto, caemos muchos porque debe ser un proceso continuo en el cual empezamos nosotros a revisar qué hay y qué importancia estratégica tiene internamente. Voy a arrancar un poco como por la definición conceptual de o el para qué, por qué se hace la innovación en las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que obliga a que estemos nosotros pensando en hacer innovación? Principalmente cuando se presenta un problema. Hoy en día lo vivimos mucho por la problemática y por la pandemia en particular que estamos viviendo, pero si no fuera así por esta situación, de todas formas las organizaciones todos los días se enfrentan a múltiples problemas, a nuevos cambios de expectativas de los clientes, del mercado, del gobierno, que hacen que pues tengan que tener esa mentalidad de decir, ¿qué hago diferente para poder posicionarme, para buscar esa diferenciación en el mercado y que pueda obtener los resultados que estoy pensando? Dentro de esa problemática, en un caso dado, pues puede ser como lo estamos viviendo en estos meses, que es más de sobrevivir. Entonces,
el foco realmente es, la problemática es tan grave que se convierte es cómo le doy supervivencia a la organización. Sin embargo, hay otros aspectos, otros modos en los cuales hay organizaciones que van bien, inclusive en pandemia, siguen yendo bien, ¿sí? Siguen vendiendo, siguen teniendo otras fuentes de ingresos. Entonces, lo que tienen que enfocarse es en cómo se sostienen, ¿de acuerdo? No cómo sobreviven, sino cómo le tienen sostenibilidad al negocio. Y por último, podemos estar pensando en otros tipos de organizaciones donde están pensando inclusive es en cómo tener crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos venir es desde el enfoque de, tomo yo la innovación como problema, Hola. la tomo como sostenibilidad o la tomo como crecimiento. Dentro de eso, encontramos que las organizaciones internamente, pues se enfrentan en una disyuntiva de decir, bien, ¿yo qué debo hacer en la innovación? Debo primero explotar dentro de lo que yo tengo, explotar las oportunidades para identificar si tengo temas de eficiencia, rentabilidad, ser mejor operativamente, tener nuevas cosas con lo que yo tengo, o tengo que salir a explorar nuevas oportunidades. Entonces, son los dos caminos básicos sobre los cuales la innovación se está fundamentando. Y aquí caemos también, lo traigo como, asistí a una charla donde me hicieron una encuesta que tratara de determinar cuáles eran los tipos de innovación que había. Y caí rápidamente, siendo consultor y varios años de experiencia, pero caí rápidamente en el paradigma que puede existir en algunas organizaciones, y es pensar que la innovación principalmente está enfocada más en producto. Y uno dice, ¿y qué otro tipo de innovación hace? ¿No? En servicio. Ok, ¿y qué otro? En marca. Y se empieza uno como a quedar un poco corto y decir, no, y ahí pues estamos en eso, ¿cierto? Hay un autor que lo recomiendo, Dowling, que habla de los 10 tipos de innovación. Entonces ya dicen, uy, bueno, 10 tipos de innovación, ¿en dónde estamos? Y además hace una comparación de los últimos, creo que fueron 15 años, donde él hace la recolección de cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron en las organizaciones basados en estos 10 tipos de innovación y cuáles fueron los que después de esos 15 años produjeron un mejor resultado sobre todo en el retorno de inversión. Entonces estamos hablando aquí que no solamente es producto, sino podemos hablar de sistemas de producto, en la forma como nosotros damos el servicio, los tipos de canales que utilizamos, en la marca, en la experiencia. Hoy en día estamos viendo cómo la experiencia marca mucho en esto, en los procesos, en la estructura, en la habilitación de redes y ecosistemas y en general en el modelo de negocio. Aquí en el modelo de negocio nosotros nos podemos dar, aquí también estamos ya desgastados con tanto video y tanto conferencia así de este tipo de temas que hablan de Netflix de nuevo, de Uber, de Airbnb y tal. Entonces digo, no, yo casi que no quiero hablar ni siquiera mencionarlos, pero sí se vuelven en un referente y dentro de las organizaciones empezamos a escuchar nosotros que cuál es mi modelo tipo Uber. ¿Cuál es mi modelo tipo Airbnb? Yo que Netflix puedo hacerlo más como en la analogía de yo que puedo organizar internamente que se parezca. ¿Y qué estamos viendo? O sea, para citarles otros ejemplos, aquí pasó algo como colombiano totalmente. Fitpal es un emprendimiento donde van y hacen como esa uberización, que yo lo llamo entre comillas, de los gimnasios. Van y negocian con los gimnasios, con ciertos tipos de gimnasios donde se hace ejercicio físico, les dicen, oiga, yo voy a ir a mirar cuál es ese tiempo que no es el rentable suyo, o sea, cuál es esa desocupación que usted tiene, negociémoslo en un modelo y yo lo que hago es ofrecerlo a través de una plataforma para que la gente con base en unas condiciones pueda utilizarlo y las condiciones es pues, que no puede repetir el mismo sitio, que no puede repetir las mismas horas, pero puede tener una disposición gigantesca a lo largo de la ciudad, ir, inscribirse casi como tipo Uber, decir, aquí hay un gimnasio, yo me puedo meter acá y utilizarlo. Algo que no estuviera disponible si no hubiera sido por una tecnología y por unos ecosistemas ahí abiertos. Y otro ejemplo que quisiera relatar ahí es el de tuyanta.com, ¿cierto? Que nosotros que venimos, yo parezco joven, pero ya tengo unos añitos,
Y pues el tema de hacer cambio de llantas era una serviteca, ¿cierto? Un concesionario donde en la serviteca físicamente era un tema de ir a mirar y no iba a comprar unos llantas pues por una foto, por internet. Hoy en día sí se hace por internet y se convierte en un servicio, inclusive compra las llantas y viene un carro acá, el cual le puede hacer los cambios en el domicilio donde uno está y le hacen el cambio de llantas. Cambiaron la concepción del negocio. Y hacia allá va pues como para ir cerrando aquí la interpelación, y es cómo pensar también el paradigma, cambiar lo que solamente la innovación va en producto. En producto, como se lo relataba en el caso anterior del primer punto, las eh, productoras de celulares se desgastan muchísimo en traer ese nuevo con 4 cámaras. Ahorita ya estamos viendo con 5 cámaras. No sé, Apple se puede demorar haciendo todo ese ejercicio, o Samsung, el que quieran, se demora 2 años en esa investigación y desarrollo. Apenas le saca, no pasa ni mes y medio y ya sé que tiene 6 cámaras, ¿sí? O va a sacar alguna otra funcionalidad. Entonces, en producto está demostrado que es donde menos retorno de inversión existe. Donde más retorno de inversión ha existido es, por ejemplo, en el cambio de modelo de negocio. Así como les digo yo de cambiar realmente, citando pues a su majestad Netflix o cualquiera de esos, pero aquí tenemos muchos ejemplos de cómo las organizaciones realmente le han dado vuelta y sí se convierten en que la transformación digital impactó el negocio. Impactó otro muy grande en las redes, habilitando las redes para compartir, para ampliar sus capacidades de llegar a otras cosas, la estructura, en proceso, en la experiencia. Pues entonces aquí, como para que lo vean, quería como traerles un poco a colación que la innovación va mucho más allá de 2 o 3 conceptos y que en una forma organizada se puede traer. Y dejarles también como punto que en esta transformación digital lo que más se está pensando es cómo vuelvo yo mis productos en el concepto en inglés, en un as a service, ¿cierto? O sea, cómo se convierte en un servicio, cómo se convierte en una operación, en un aplicativo, en una herramienta que me permita a mí generar un dinamismo diferente dentro de la organización. Entonces, pues eso en términos generales a nivel de innovación, como para acotar y ver que sí es una necesidad y que tienen que atacarse lo más pronto posible, Wilson. Estupendo, Jorge, muchas gracias. Ahora, Daniel, desde tu experiencia, ¿cómo ves que impactan este tipo de proyectos de innovación en los procesos de la empresa? Y tal vez me gustaría ir un poco más allá al hilo de algo que también decías antes, y es ¿qué tan fácil crees tú que es para las empresas de familia acceder a las nuevas tecnologías? ¿Qué tan complejo es? Pues, gracias, Wilson. Pues quizás yo cuando estabais hablando de todas las diferentes tecnologías, de todas las nuevas tendencias, yo creo que hay cosas que van a impactar, que nos impactan. Esta es una visión personal. Antes de ser el jefe de impuestos de una compañía de robótica, pues era el director de política fiscal de Huawei, que es una compañía, como muchos saben, de telecomunicaciones y de teléfonos móviles, pero también tecnológica, haciendo cosas muy avanzadas, muy sofisticadas en el campo de Internet de las cosas, ¿no? Conectando ciudades, implantando proyectos en ciudades en las que todo está conectado a Internet y controlado centralmente, ¿no? Las cámaras, el reconocimiento facial, el control de las aguas, de la calidad de las aguas, de los semáforos, todo centralizado, ¿no? Proyectos muy interesantes que nos afectan como consumidores, o proyectos que pueden ir en Internet de las cosas también que afectan a industrias concretas. Pues a mí me gusta el ejemplo, uno de los proyectos en los que se trabajaba, que era el tener los camiones controlados remotamente, ¿no? Tener los conductores de camiones todos en un mismo centro y en una máquina que simula la cabina del camión, pero se conduce el camión a distancia, ¿no? El camionero no está en el camión, con lo cual, obviamente, pues es una mejora de la calidad de vida del camionero, de los costes, todo gracias a Internet de las cosas y el 5G, ¿no? La velocidad, todo es un camión con cámaras que se puede conducir remotamente, cosas muy interesantes a nivel yo diría, de consumidor y de industrias concretas. Pero en mi opinión, si hay que hablar de tecnologías
que realmente vayan a cambiar, que vayan a tener un impacto brutal en casi cada persona, en cada persona y cada empresa. Yo creo que esa es la robótica y la inteligencia artificial. Esas son las dos piezas que para mí van a ser claves en transformar cómo trabajamos como sociedad, una transformación radical de cómo se trabaja, afectando a los empleados y obviamente a los empresarios. Y volviendo un poco a la idea esa de la robótica, y de nuevo, insisto, no es robótica en el sentido de un robot físico, sino software robótico, que de nuevo lo que hace es cualquier cosa que se está haciendo detrás de un ordenador que sea un poco repetitiva, de manejar datos, de copiar ficheros, de traer cierta información, pasarla de un fichero a otro, de procesar datos, de filtrar datos, de introducir reclamaciones en ciertos procesos. Todo eso que lo hace gente detrás de un ordenador, todo eso se puede hacer mediante software robótico y con el añadido además de la inteligencia artificial, que amplía mucho las posibilidades de esa tecnología. Y eso es lo que realmente creemos o creo que va a transformar cómo trabajamos todos y cada uno de nosotros. Los robots, bueno, los robots no se cansan, los robots no se ponen enfermos, los robots no son víctimas de pandemias, ¿no? Entonces, si esto ya era importante antes de la pandemia, ahora se ha multiplicado exponencialmente el interés por esta tecnología. El robot, además, pues efectivamente no es solamente una reducción de los costes, no solamente que no se equivoca, es además consigue liberar al empleador también de tareas que no son creativas, que son aburridas, con lo cual es un win-win para todos, ¿no? Para el empresario, para el consumidor que no ve interrumpido los procesos por diferentes elementos, y para el empleado en la medida en que la idea es que se libere tiempo del empleado para poder utilizarlo en cosas más creativas. O en el sector de los servicios, por ejemplo, como tú sabes, Wilson, la idea de los despachos de abogados, de las grandes consultoras, es que, pues, que la gente pueda pasar más tiempo con los clientes, con la relación humana, construyendo las relaciones humanas en vez de, pues, en la auditoría, cogiendo números, comprobando, cruzándolos con cierta información. Todo eso el software robótico lo puede hacer. Procesar facturas, emitir facturas, las facturas recibidas, leerlas, porque esa es una de las grandes claves, ¿no?, de la robótica, del software robótico, la capacidad de leer como lo hace un humano, que esa es la tecnología, una de las tecnologías claves dentro de la inteligencia artificial en la robótica. Una de las tecnologías claves es la capacidad para poder leer igual que leería un humano. A veces son cosas estructuradas, pero también pueden ser no estructuradas. Y eso es lo que está dando el gran salto a la robótica. Integrar los robots con chatbots. Cuando está el consumidor haciendo alguna pregunta al chatbot, el chatbot se integra con el robot y el robot puede buscar, por ejemplo, cómo están las cosas, cómo está el pedido que ha hecho el cliente, que le está preguntando por él. Puede coger y buscar en los ficheros y ver efectivamente en qué estado está y pasar la información al chatbot, y el chatbot ya interactúa con el cliente. En recursos humanos, en el departamento de recursos humanos, todo el onboarding de nuevos empleados, hay muchos procesos manuales de coger la información, tratarla, conseguirla, pasarla, meterla en ciertos ficheros, procesarla. Todo eso lo puede hacer un robot. En el departamento legal, en finanzas y tax ya no te hablo, porque además encima ese era claro, era responsable del departamento de impuestos. Entonces yo ahí, con esta cultura de la robotización, pues pusimos en marcha todo un proyecto para que el departamento de impuestos funcionase utilizando robots. Sobre todo en la parte del compliance, todas las declaraciones de IVA, el robot entrase en el sistema financiero, cogiese los datos y los pasara a las declaraciones, y el robot, en aquellos países en los que se puede hacer, hiciera el filing online, que el robot hiciera los cálculos para efectos de precios de transferencia, de los cargos intracompañía dentro del grupo,
y efectivamente cogiendo la información del ERP, hiciese los cálculos que se le habían dado instrucción al robot y los ejecutase y pasara y hiciese también las facturas. Es decir, que la posibilidad con la robótica de cambiar cómo trabajamos son infinitas. Y la clave de eso es, y hablaré después, es una tecnología barata, no requiere tener conocimientos de coding, no tienes que ser ingeniero, no tienes que saber realmente de programar. Cualquier persona en la empresa con un poco de formación, después hablaremos de eso, es capaz de desarrollar e implementar esta tecnología en su día a día. Pues yo creo que esa va a ser una de las grandes cosas que está cambiando y que va a cambiar radicalmente cómo trabajan las empresas. No sé si qué más, Wilson, no sé si me preguntaste algo más al respecto, pero bueno, yo quería tocar esos dos temas de la robótica utilizando inteligencia artificial, que es la clave para poder utilizarla en más y más en procesos. Para mí va a ser la clave para las empresas en el back office, en el front office, en el departamento financiero, en ser más ágiles, más rápidos, menores costes y liberar tiempo para los empleados para que se concentren en cosas de valor añadido. De acuerdo, no, sí, muchas gracias, Daniel. Yo creo que ha sido completa has logrado responder todas mis preguntas. Yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan para que regresemos de pronto a la pregunta inicial que le da título o que enmarca este webinar, y que nos ayuden, tanto Jorge como tú, Daniel, a entender cuáles son esos principales retos, en su opinión, en su experiencia, cuáles son esos principales retos y desafíos que realmente enfrentan nuestras empresas de familia hoy en día en materia de innovación y en materia de transformación digital, especialmente en una coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo. Es decir, ya tenemos claro, lo mencionamos hace un rato, que para nuestras empresas de familia la necesidad de innovar y los temas de transformación digital están claramente en la agenda. Pero yo creo que en estos momentos pues son temas que son mucho más importantes. Hemos visto mucho más la importancia de estos temas y yo quisiera que en ese contexto nos ayudaran ustedes a entender cuáles son, desde su punto de vista, esos principales retos y desafíos que enfrentan nuestras empresas de familia. No sé quién quiere empezar. ¿De pronto Jorge? Sí, bien, claro que sí. Bueno, propondría ahí unos y Daniel también me vas complementando ahí y después yo también puedo poner un poquito la cuchara. Entonces, yo creería que es donde nosotros hemos visto y también que sirve para compartir con las personas que están asistiendo acá las experiencias de nosotros como firma, porque pues tocamos a diferentes empresas, tenemos mucha relación con inquietudes que son comunes a la final en diferentes organizaciones y que sirven aquí de punto de partida o como ejemplo. ¿Qué hemos visto nosotros? Que basados en un estudio que nosotros tenemos que llama el Digital IQ, que es más o menos como medir el coeficiente digital que tienen las organizaciones, ya llevan más de 10 ediciones a nivel mundial y hay capítulos también como para Colombia, pero específicamente extractaría algo en las preguntas cuando se le están haciendo a las organizaciones, es qué tanto es la expectativa y qué tanto quiere versus lo que realmente está poniendo en acción. Y en esto es ahí donde empiezan a haber unas grandes brechas y retos gigantescos, de decir, sí, es que yo me quiero convertir en el Uber, entre comillas, de mi industria. Y quiero tener mucho impacto a nivel de lo que es la tecnología y cambiar totalmente la organización. Pero cuando se le pasa y se le pregunta cuáles son los niveles de inversión que tiene específicamente para trabajar, pues ahí se empieza a caer un poquito el castillo de naipes, porque pues es mucha la expectativa, pero en la vida real lo que se está invirtiendo, pues piensan que solamente con la ideación, perdón por la palabra, que es el proceso inicial para poder tener ese input inicial, pero ya aterrizarlos en un proyecto, la tecnología, si bien por un lado, pues está siendo mucho más asequible en costos,
pero hay que hacer un proceso formal para poderlo tener. Entonces, uno es cómo realmente tiene una coherencia la inversión versus lo que yo quiero y que vaya de la mano. Y que esto adicional esté enmarcado en una estrategia. Porque muchas organizaciones se quedan en el plan y en dejarlo etéreo, en conversaciones, en equipos, pero que si no se le ponen un alcance, un tiempo, un costo, una calidad, una supervisión, pues no se convierte en un proyecto. Tan solo sigue siendo una iniciativa, pero que nunca llegó a ser una iniciativa estratégica para convertirse en un proyecto. Y es ahí donde más veo que las organizaciones tienen que ser un poco grande en convertir, que se pasen de esa etapa de la idea a que sea una iniciativa, a que se convierta en un proyecto. Y para que se convierta en un proyecto, debe tener el sustento de un caso de negocio que debe tener una inversión asociada. Eso, en principio, creería que son dos grandes aspectos. No sé, Daniel, también, ¿qué piensas al respecto? Sí, sí, totalmente, Jorge. La clave del coste y tener una inversión y ser capaz de, obviamente, de mover los proyectos y ser capaz, una pieza clave es el return of investment, obviamente, o sea, la parte clave del análisis, ¿no? De cuál va a ser el return of investment de implementar ciertas tecnologías. Yo creo aquí, Jorge, hay una clave que es la democratización del acceso a las nuevas tecnologías y digo democratización en muchos frentes. El primero es en los costes, porque al final, si volvemos al tema de automatizaciones, que es un tema complejo y que hay diferentes tecnologías, pues puedes hablar de automatizaciones utilizando, por ejemplo, y me centro en el tema de automatización para poner el ejemplo. Puedes utilizar softwares que ya existen en el mercado. Puedes hacer como se hacía antes, si no hay un software que pueda suplir tus necesidades, pues traer ingenieros para que te desarrollen el software, que obviamente eso ya tiene un coste, no voy a decir prohibitivo, pero realmente complicado de asumir a veces y más quizás algo que es exclusivo de las grandes multinacionales con bolsillos deep pocket, ¿no? Para poder hacer eso. Y después, pues con estas nuevas tecnologías, pues en este caso como el RPA, en el que todo empleado con un poquito de formación, y ahí podemos hablar del upskilling, es capaz de devenir un programador sin tener conocimientos absolutamente, sin tener ningún conocimiento previo de programación, un programador para establecer un software, crear un software que pueda suplir, que pueda hacer ciertas tareas en la compañía, pues eso de pronto es una democratización porque hace accesible una tecnología que antes quizás no era accesible a todos por el tema de costes. Porque los costes, obviamente, pues de tener un RPA son muy bajos. Desarrollar un RPA son muy bajos. Y además una democratización porque, bueno, lo haces accesible, lo pones en las manos de potencialmente de todos los empleados, porque todos, esa es la clave, ¿no? Que todo y cada uno de los empleados sea un motor de digitalización y de transformación digital y ahora hay tecnologías pues, que son asequibles. Y hace falta obviamente un poco de upskilling, ¿vale? Y podemos hablar de eso, del upskilling, porque no puedes coger a cualquier persona y decir, bueno, pues ahora te vas a poner, aunque no sea necesario saber programar, coding, quizá no es sencillo manejar una nueva tecnología, pero hay muchas de las compañías, por ejemplo, en caso de robótica, ponen a la disposición de usuarios sin coste alguno formación online para que aprendan cómo utilizar esa nueva tecnología, sin coste ninguno para el empleado ni la empresa, obviamente en su interés de conseguir más consumidores. O sea que el upskilling, bueno, es una de las piezas claves dentro de la implementación de nuevas tecnologías. Tienes que no todo el mundo tiene el skill para implementar, para usar nuevas tecnologías. Hace falta cierta ayuda, algunos empleados pueden necesitar más ayuda que otros, pero hay muchos recursos online gratuitos que pueden ser utilizados. No sé, Jorge, ¿qué más queríamos? ¿Tratar algún otro punto ahí?
Bien, no, yo creería que en términos generales lo que has mencionado, por supuesto, hace que le ponga un poco más de presión al modelo, a que las empresas realmente estructuren formalmente cuál es su posición frente a esta transformación de negocio. Yo la llamo un poco más a que realmente vayan a que cambien el concepto de la transformación digital per se a que es tecnológico, que era lo primero sobre lo cual iba y que tiene muchos más componentes, y que la cristalización de este tipo de iniciativas o estrategias realmente sean una transformación de negocio. Cuando se vea impactado esto al negocio es donde realmente estamos viendo si una empresa puede llegar a tener este cambio per se. Lo otro es automatizar en cierta forma lleva un proceso también, ¿cierto? Porque la automatización obliga primero a que busquemos una estandarización, luego una simplificación para poder llegar a una automatización. Y si eso lo hacemos digitalmente, perfecto. Pero hay empresas que se saltan estos pasos y entonces pasan directamente de llegar a los productos de RPA, entonces se meten con robótica, a robotizar y a digitalizar en cierta forma un proceso que todavía no está estandarizado, que no está arreglado, que no es productivo, y entonces pues se generan ciertos daños internamente que es como los costos de calidad en el corto plazo, que somos muy ágiles en el momento, pero que a largo plazo también pueden tender a deteriorar la operación de la organización, sobre todo para tener el control y trazabilidad de las transacciones. Es un punto muy interesante. Dentro de los riesgos, ¿no? Y las cosas que pueden salir mal si estamos hablando de robotización y automatización. Claro, el primer punto es también saber, bueno, si necesitas un partner, ¿no? Y la mayoría, hombre, siempre es aconsejable, además de, si bien va a ser algo que va a emanar de la organización de todos y cada uno de los empleados, un partner en este viaje y el partner correcto como consultor es una cosa muy sabia. Y el consultor, una de las cosas que siempre ha ayudado de entrada es ayudar a identificar cuáles son los procesos que correctamente se pueden automatizar. Y como tú dices, identificar si el proceso que existe manual de verdad tiene sentido automatizarlo o se debería cambiar porque el proceso es ineficiente en sí. O sea que ese análisis previo de qué es lo que existe, está bien o funciona mal, y entonces ya ver cómo se automatiza es clave. Sorprendentemente ahora empiezan a haber softwares también que se desarrollan que hacen esa función, que se meten dentro del sistema, interactúan con todos los programas y funciones existentes, con el Oracle, con el Salesforce, con el Coupa, y identifica qué están haciendo los empleados y te hace el mapeo de todos los procesos existentes. Eso es la inteligencia. Cuando hablaba de robótica, incorporando inteligencia artificial, pues ese es un ejemplo, ¿no?, de la inteligencia artificial usando la robótica. Pero bueno, efectivamente yo creo que el tener un consultor a tu lado que te ayude en este camino siempre es bueno, y siempre va a facilitar y hacer más sencillo un viaje de transformación digital. Sí, yo quisiera ir, Wilson, también último puntico Sí. para tener dentro de estos retos. Por supuesto está el gran habilitador o canal para que esto empiece a funcionar, también está enmarcado en el ser humano, ¿sí? En los funcionarios, en el talento, tanto de parte del cliente, pero más importante acá para dejarles como reto es al interior de la organización. Teniendo en cuenta ya lo que hemos hablado a nivel de ese upskilling, de los recursos, esa técnica, pero sin dejar de mano que esto amerita un nivel de acompañamiento de cómo hacer ese manejo del cambio, ¿de acuerdo? No puede irse solo, sino necesitan de una estrategia a la mano, porque podemos tener la tecnología, el nuevo modelo, pero si la gente no lo quiere utilizar, no lo va a hacer,
¿cierto? Y vemos varios ejemplos ahí de hace muchos años cuando llegaron los cajeros electrónicos al mundo y a Colombia, cómo fue que interactuamos y hasta hace cuánto tiempo pasó para confiar que no existiera una persona enfrente de uno recibiéndole a uno el dinero o haciendo la transacción. Eso mismo cuando pedimos estos cambios acá, pues también amerita un tema de manejo del cambio que es importante tener en consideración dentro de esos componentes que hablamos. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que podríamos seguir conversando sobre esto mucho más tiempo, pero es que hay un par de preguntas que recibimos por mensaje interno y yo quisiera, Daniela, de pronto tú me puedes ayudar leyéndola porque no quisiera que quedaran sin contestar. Claro que sí. Nos están preguntando, Mauricio Espinosa, ¿cuáles serían los consejos o recomendaciones relevantes que le darían a una empresa que está próxima a iniciar el desarrollo de proyectos de RPA, tanto a nivel del enfoque, selección de herramientas, ejecución del mismo y medición del retorno de la inversión? De pronto Jorge o Daniel nos pueden ayudar a responder esta pregunta. Sí, no sé si la escuché bien, Daniela, perdón, ¿la puedes repetir? ¿La puedes leer otra vez? ¿Cuáles son los consejos o recomendaciones relevantes que darían a una empresa que está próxima a iniciar el desarrollo de proyectos de RPA, tanto a nivel del enfoque, selección de herramientas, ejecución del mismo y medición del retorno de la inversión? Bueno, Jorge, yo doy un poquito, hablo un poquito de cuál tendría que ser el proceso ideal para implementar un proyecto de RPA. Normalmente la recomendación puede ser que haya cuatro pasos clave previamente. La elección de los equipos, la creación, la elección de un buen partner que te ayude. Hay muchas consultorías de diferentes tamaños. Obviamente, pues se puede ayudar. Price, obviamente, pues también tiene mucha experiencia en eso. Un buen partner y después un buen proceso de implementación que empieza con un proof of value, ¿no? O sea, realmente ese análisis que Jorge estaba hablando, ese análisis de qué es lo que vamos a automatizar y crear ya un equipo interno que trabaje en ello y que analice si de verdad tiene sentido y que haga ese análisis del retorno of investment. Cada empresa tiene unos parámetros. Pues, mire, yo no quiero automatizar algo si no me va a ahorrar 10.000 horas de trabajo de empleados en un año. Y normalmente el coste no es muy grande porque el coste de los robots, el coste de la consultoría, no tiene nada que ver esos costes comparados con lo que es antes el desarrollo de un software ad hoc por parte de ingenieros. Es decir, y sobre todo a nivel de multinacionales que hablas de millones y millones y millones, ¿no? El return of investment, a nada que haya una repetición en un proceso incluso yo te diría de un empleado, es fácil que salgan los números. Pero bueno, esa es la proof of value. Después el segundo paso es el piloto, que es el pilot, que es poner, bueno, vamos a hacerlo, vamos a poner a ver cómo funciona, lo ponemos en marcha, en producción. Vemos que efectivamente no hay errores, que todo sale bien. El tercer paso entonces ya es ramp up, que es ponerlo masivamente en producción, este robot en la empresa y efectivamente pues hacer un control de la calidad, que todo siga saliendo bien. Y ya el cuarto paso, diríamos, es la institucionalización de una política de robótica de automatización. Es decir, que haya unas políticas en la empresa en las que, mira, cualquier proceso que conlleve más de X horas de trabajo repetitivo se tiene que automatizar, punto. Y se crean unos órganos de gobierno y unos órganos de control para analizar y aprobar qué procesos se desarrollan, cuáles se automatizan y cómo se coordinan todos entre sí. O sea, que ese es el proceso, digamos, para una implementación exitosa de procesos de automatización. 4 pasos. Vale, gracias. De acuerdo al poco tiempo que nos queda, vamos a hacer otra pregunta. Creo que esta es perfecta para Jorge Mario. Jorge Mario, ¿cuáles son los errores que se pueden cometer
en la implementación de transformación digital? ¿Los errores de qué? Perdón, Daniela, que se me cortó. ¿Cuáles son los errores que se pueden cometer en la implementación de la transformación digital? Bien, pues principalmente que se enfoque simplemente en tecnología. Lo que relataba anteriormente es principal el tema de la tecnología vista como un entorno mucho más general. Lo otro, que se tenga en cuenta las personas dentro de todo este concepto y que haya una estrategia aquí amarrada. Entonces, como los tres conceptos básicos es que la tecnología es tan solo un habilitador, no es la fuente principal de todo esto, sino es la transformación. Y cómo con las personas se pueda llegar a cumplir con este tipo de metas de las organizaciones. Perfecto. Yo creo que ya con esto y teniendo en cuenta que son las 11, pues yo creo que ya con esto terminamos. Solo me queda agradecer pues tanto a Jorge como a Daniel su participación y el interés en darnos sus puntos de vista sobre estos temas que tanto interesan a las empresas de familia, sobre todo en una coyuntura como la que estamos atravesando. Y por supuesto, agradecer a todos los asistentes su participación y que se hubieran mantenido hasta el final. Yo sé que a veces los temas de tiempo son un poco complicados, pero bueno, muchísimas gracias a